Hoy estamos en un episodio más de nuestro podcast Mamá e Hijo Hablando de Derecho. Bienvenidos a Entre Códigos y Rejas, el espacio donde hablamos sin anestesia de política criminal, de derechos humanos y de ese eterno enredo entre lo que dice la ley y lo que pasa en las cárceles de Colombia. Hoy vamos a entrar de frente en una pregunta sencilla, pero que puede molestar. ¿Realmente la política criminal en Colombia sirve para algo más que llenar celdas? En esta ocasión estoy muy emocionado porque mi mamá, con su experiencia de seguridad y convivencia ciudadana en Colombia, como pensionada de la Policía Nacional, tiene mucho que contarnos. Mamá, ¿tú qué opinas de la política criminal de Colombia? ¿Qué opinas del Código Penal? Y empecemos en esta conversación sobre la realidad penitenciaria de nuestro país. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, Juan Pablo. Nosotros en este momento quisiéramos entrar en más detalle y poder llevar a una eterna solución que desde la institucionalidad Policía Nacional se viene analizando hace muchas vigencias, mirando cómo esa carencia de política criminal y la realidad penitenciaria que se vive en Colombia es la que faculta a esos criminales a que cada vez que cometen un delito llegan a la cárcel, lo que hacen es una academia y salen a delinquir con otros métodos más sofisticados y lo que hacen es educarse en el ámbito criminal. Analizar la política criminal implica evaluar cómo el Estado previene y responde al crimen utilizando un enfoque multidisciplinario y basado en evidencias. Esto debería incluir analizar la legislación, implementar estrategias de prevención que aborden las causas sociales y económicas del delito, lo cual nos permite diseñar respuestas eficientes y racionales que respeten los derechos humanos. Un análisis adecuado debe basarse en datos empíricos y considerar tanto la macrocriminalidad como el crimen organizado, como la criminalidad tradicional, priorizando la gestión de la conflictividad social y la evaluación continua de los resultados. Eso lo que nos hace es mirar, créeme. La respuesta no es tan bonita como uno mira cuando analizamos el Código Penal. El Código Penal debería realmente tener un enfoque más trascendental. Deberíamos tener verificar la tradición eterna y deberíamos arrancar por lo más básico. ¿Qué es la política criminal? ¿Realmente existe una política criminal fundamentada y enlazada con el Código Penal? Yo creo que no, Juan Pablo. Pues digamos que analizando la jurisprudencia de Colombia, la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad 646 del 2001 nos dice que la política criminal de nuestro país claramente no es solo meter gente presa, es ese conjunto de estrategias del Estado para enfrentar conductas que afectan los bienes jurídicos más esenciales de los colombianos. Sabemos que el derecho regula la conducta humana y es por eso que tenemos normas de conducta que nos impone el Estado de Derecho para que entre todos podamos coexistir. Pero claro, la política criminal, y lo leímos en la sentencia, implica prevención, implica sanción, implica resocialización, normas, acciones, todo ese paquete que nos permite a los colombianos de verdad tener un enfoque en temas criminales. Pero bueno, vamos a empezar a adentrarnos en la realidad de nuestro país y ver qué tan viable ha sido, qué podemos hacer y si realmente sacarlo del Código Penal y de las políticas públicas ha llegado a los lugares más recónditos de nuestro país. Juan Pablo, esto me parece muy chistoso, porque sí, en el papel es muy bonito, como todo lo que en el Estado suele pasar. Todo está escrito, pero realmente en la ejecución no está. Y cómo más cuando uno lee un plan nacional de política criminal basados en que prometen los fundamentales pilares de la criminalidad, pero no hay prevención, no existen unas sanciones razonables, no hay una investigación, una ejecución y mucho menos lo que hablábamos ahorita sobre la parte de la parte penal, de las cárceles, una resocialización real. El problema es que a veces esos pilares se sienten como promesas electorales, inspiradas solamente, pero lejos de cumplirse la realidad. Esos ejemplos de política criminal a los que yo en este momento traigo a colación son, por ejemplo, la guerra a las drogas. ¿Dónde está el enfoque punitivo? No hay un enfoque punitivo en esa política criminal.
¿Dónde está la reducción de daños, abordando la problemática de las drogas con fines de salud pública? ¿Dónde estamos enfocados y haciendo una trazabilidad más objetiva sobre la regulación, la liberación de sustancias psicoactivas? También abarcamos otros programas de participación ciudadana, aplicación a la justicia penal para la retribución de esos daños y las estrategias que realmente tengan una prevención del delito basado en un control social. Pero no, todas las cosas están solamente en un papel. Pero pues también tenemos que mirar, Juan, ¿para qué existen las penas? Bueno, la pena, un concepto tan usado, yo creo que ha sido tan desgastado, pero tan malentendido, que muchos han manipulado. El artículo 4 del Código Penal dice que la pena debe prevenir, retribuir, resocializar y proteger al condenado. Claramente desde unos principios de proporcionalidad, razonabilidad, humanidad, que claramente autores nos lo recuerdan. Entendemos que en nuestro Estado de Derecho la dignidad humana es un pilar esencial, pero también en este momento de la historia de Colombia con tanto conflicto y después del acuerdo realizado en el marco del conflicto con las FARC, acuerdo 001 del 2017, el acto legislativo, yo creo que nuestro país se ha cuestionado cuáles son los fines de la pena. Yo creo que con lo que tú conoces doctrinariamente hemos evidenciado pues que hay que repensarnos si es el fin punitivista como lo hablabas ahorita o algo más resocializador. ¿Qué fines tan efectivos podrían tener en un país altamente conflictivo como Colombia, con unos índices de corrupción, yo creo que impresionantes en la región latinoamericana, pero además con un índice alto posiblemente de impunidad? Sí, Juan Pablo. Y mirándolo doctrinalmente, Iván Meini habla sobre que el derecho penal es una herramienta de último ratio, es decir, que el derecho penal no es la solución a los problemas sociales, solo debe intervenir para controlar manifestaciones violentas, racionalización del castigo, pero no para resolver la causa raíz. Igual lo hablaba Cortés, la pena solo es legítima si se respeta la dignidad humana, que no sirve como venganza de Estado y que no se resocializa si no se cumple una función y una misión. La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia C-157 del 97, establece que la función de la pena es la autoconstatación del sistema de protección de bienes jurídicos en un Estado social de derecho, lo que implica que su aplicación debe estar en consonancia con la necesidad y no debe ser excesiva. Pero esto no viene pasando, Juan Pablo. Así es, ya nuestra alta corte lo ha venido analizando. Yo también me apegaría a la sentencia C-256 del 2022, en la que nos resume cuáles son los fines de la pena. Sabemos que los fines de la pena prácticamente son la prevención, la retribución y la resocialización. Es como cuando tú le dices al niño, si tú no haces la tarea no saco al parque. Técnicamente es lo que busca la norma o el legislador con el Código Penal y la política criminal en sí misma, es justamente desincentivar la comisión de conductas típicas, antijurídicas y culpables. Y evidentemente la Corte sí ha insistido en que la resocialización es un deber no solo punitivo, normativo, del plano sustancial, sino que además responde a un deber constitucional. No simplemente podemos ver que es un presupuesto del derecho, sino yo creo que también es un deber y una carga constitucional que nos ha impuesto el constituyente primario y en especial el legislador cada vez que regla en materia penal. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando uno va a las cárceles encuentra hacinamiento, falta de programas, violencia, permisivo y cero oportunidades reales de integración. Todos fines de la pena se declaran, pero ninguno se ve. La realización de parámetros de resocialización en las cárceles es un proceso de reintegración de las personas privadas de la libertad a la sociedad a través de programas. Realmente la jurisdicción debería establecer unos programas educativos, laborales y de rehabilitación para reducir la reincidencia.
Alguna vez se comentaba de que la Policía Metropolitana quería hacer un espacio cercano a Bogotá para crear trabajo, las personas como está haciendo Bukele en este momento en El Salvador, que los pone a trabajar y que realmente las personas sienten y se complementan con capacitación y reformas realmente que permiten que esa persona cuando salga libre, esa persona pueda realmente conseguir un trabajo y poder realmente reformar su vida y su familia. Así es, Ma. Y yo creo que tenemos una bomba de tiempo en nuestro país. La sentencia T388 del 2013 y la T762 del 2015, históricas además, han señalado un estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario nuestro, donde básicamente la Corte nos dice está muy mal y el Estado sabe que está mal y no ha hecho nada para remediarlo. Y el estado de cosas inconstitucionales en síntesis es la figura jurídica que declara cuando existen muchas violaciones masivas, sistemáticas, prolongadas de derechos fundamentales en la comunidad. Y digamos desde el 2013 y el 2015 que la Corte Constitucional en sus fallos ya no lo ha mencionado y pues el Estado debe actuar. ¿Cómo vamos? Ahora en el 2025. Bueno, Juan, a veces uno ve que el enfoque de los derechos humanos no se está haciendo paralelo a una política criminal que busque armonizar la aplicación de la ley con los derechos humanos, a través de un enfoque que incluya prevención, una justicia restaurativa y la garantía del debido proceso para víctimas y procesados. Se ha establecido un Plan Nacional de Política Criminal que aborda el delito desde las fases preventivas hasta el tratamiento postpenitenciario y se promueven enfoques diferenciales de género, étnico, la diversidad sexual, territoriales para garantizar una respuesta del Estado, pero realmente se ha llevado una falta de dignidad al recluso y unas necesidades que realmente son derechos fundamentales, como es el estado de esa capacidad del Estado para tener unas personas en un establecimiento metidos, por ejemplo, en las estaciones de policía, donde vemos más de 300 personas en un espacio que es para 30. La prisión debe ser lo que siempre se ha dicho, una reforma y una realmente resocialización. Pero esto no está fundamentado en derechos humanos ni es coherente con una política criminal justa. Pues como tú ahora hablabas, la Consejería de Derechos Humanos reglamenta, estimula unos principios absolutamente hermosos con su enfoque de derechos humanos, pero pues en la realidad no lo vemos. Pero además en Colombia tenemos una visión punitivista del derecho y es ver la prisión como primera, segunda, tercera, ratio y todo. El derecho penal en Colombia es habitual para absolutamente todo. Y en el documento que analizamos con base en este podcast nos muestra el combo perfecto para que la política criminal sea improvisada y fácilmente populista. Primero, con la brecha normativa que venimos hablando. Colombia es experta en tener en la norma, en el documento, en el papel, unos principios absolutamente hermosos y maravillosos, pero que no ha logrado llevar a la práctica. Esa brecha es un reto bastante importante y es lo que ha permitido que la política criminal en Colombia sea abiertamente improvisada y reactiva. Segundo, la prisión preventiva es usada como un comodín. Y lo tercero es que está claro que el principio de colaboración armónica que nuestra Corte Constitucional lo ha manifestado en varias sentencias de constitucionalidad nos muestra que las instituciones no tienen una comunicación directa. Entonces yo creo que debemos enfocarnos en estos tres retos y ver qué pasa. Y mientras se arregla esto o no, seguimos con cárceles que violan derechos, un IMPEC rebasado y una fiscalía que pide detención preventiva como si fueran mentas. Realmente, ¿cuál sería esa relación entre ciudadanía,
entre realmente hacer otro tipo de conductas que castiguen esas malas praxis, esos malos, esos delitos que a veces se meten personas porque se robó un caramelo, cuando realmente hay libres con unos delitos superiores. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Seguimos metiendo gente y gente y gente y gente y gente? No, yo pienso que en este momento el Estado debe hacer una prevención en los colegios para fundamentar que esto no siga ocurriendo, porque no, la cárcel no es para llenar y llenar gente y no hacer nada. La cárcel está llena de delincuentes y de gente que es delincuente pero no ha cometido delitos de lesa humanidad, como los vemos ahorita, que es irrisorio, los vemos ya en el Estado metidos, y gente que se ha robado un caramelo en las cárceles. Y los que han cometido delitos de lesa humanidad están ocupando grandes cargos públicos. Es irrisorio, Juan Pablo. Es cierto, lo que tenemos en este momento necesita de voluntad política, coordinación institucional, y yo creo que analizar toda la historia violenta de Colombia y ver la posibilidad de dejar el discurso punitivo. Eh, Necesitamos menos penas punitivistas, más alternativas, menos detención preventiva, más indicadores reales de dignidad humana. Yo creo que el eje del enfoque del Estado debe estar justamente en esta protección constitucional, de haber inversión en programas de resocialización y una coordinación seria entre las instituciones, entre el Ministerio de Justicia, el IMPEC, de la Fiscalía y el Departamento Nacional de Planeación, además. Porque pues esto no es un proyecto de escolar, además esto es una política de Estado. Y pues sencillamente es cumplir con lo que el constituyente primario en el 91 previó y lo que nos ha exigido además. En resumen, nuestra política criminal está muy bien escrita, pero terriblemente ejecutada. Y la pena debería ser el camino hacia la reintegración, de que los colombianos juntos logremos salir del bache y no hacia una condena violenta y perpetua que no nos va a llevar a que el Estado cumpla sus fines y a que los colombianos vivamos en paz. Una Colombia donde todos podamos vivir con tranquilidad y seguridad permanentemente. Sí debe haber una fuerza del Estado, además, pero podemos empezar a explorar caminos hacia otro tipo de justicia. Sí, Juan Pablo, ya finalizando este podcast, debemos decir que la política criminal debe tener un carácter preventivo, uso del derecho penal como último ratio. En algunas recomendaciones emitidas por la Corte Constitucional nos decía que es necesario que las instituciones del Estado encargadas de diseñar la política criminal cambien de perspectiva, ya que el delito no puede combatirse exclusivamente con el incremento de penas. Debe potenciarse en estrategias contra el delito desde perspectivas diferentes al derecho penal. La política criminal debe respetar el principio de la libertad personal de forma estricta y reforzada. Si bien es cierto que la restricción de la libertad personal como causa de la comisión de un delito es un instrumento legitimado, no puede perderse de vista que la prisión y las penas preventivas de la libertad no son las únicas estrategias para combatir los delitos. Entonces, invitamos a todas las personas encargadas de emitir justicia que reflexionemos, que trabajemos en pro de unas mejores políticas públicas y efectivamente de una política criminal más enfocada hacia la realidad de nuestro hermoso país. Bueno, así es, más. Mientras que tengamos semejante brecha entre la ley y la realidad, el sistema penitenciario no será un instrumento de justicia, sino, como tú bien lo decías, una fábrica de reincidentes. Esto fue Entre Códigos y Rejas. Nos oímos en un próximo episodio. Ojalá podamos seguir charlando sobre las joyas del derecho penal colombiano. Hasta la próxima. Gracias.